Ya huele a clavo de olor, a espingo y canela. Y es que en muchos hogares las ollas ya están al fuego y cada ingrediente espera su turno en un ritual que se repite año tras año. Y si nos detenemos un poco y miramos más allá de la taza, detrás del color intenso y del dulzor preciso, hay memorias y saberes que se han pasado de generación en generación. Este potaje y sus compañeras inseparables hablan de identidad, adaptación y creatividad. En este reportaje, además de probarlas, queremos contar lo que hay detrás de cada hervor y de cada receta, porque en ellas también se concentra una parte valiosa de lo que somos. Ya se emocionan los paladares porque es tiempo de colada y guaguas. Estos sabores conectan a los vivos y a los muertos. Una colada con cuerpo de mortiño, hierbas, maíz negro y frutas. Al lado, acompañantes de pan, figuras amortajadas entre color y dulce, como el recuerdo de quienes se nos adelantaron. La colada morada y las guaguas de pan son emblemas indiscutibles de la gastronomía ecuatoriana. Ambos pilares de una tradición exquisita, no solo por su sabor, sino también por su historia. Una tradición viva, que ha ido cambiando, enriqueciéndose, generación tras generación. Este conocimiento desde niña, desde que me acuerdo, hacían mis bisabuelitas, después mi abuela, después mi mamá. Después yo cuando casé también me interesó, entonces sigo esto. Pan de peinado secreto es poner manteca de chancho harto, también mantequilla, huevo de campo, con eso sale delicioso. Tenemos harina de Castilla, decimos, trigo es otro. Luego tengo azúcar, voy a poner. Luego va a poner la levadura. Estoy derritiendo la mantequilla, huevo, azúcar, levadura. Estoy haciendo el postre que tiene que salir, medio grandecito. Ya, esto es ojo, esto es manito. Este es Anelina Royal, dijo, es para servir también, no es para botar. Aquí se necesitan manos, así que toda la familia se junta alrededor de la masa. Aquí hay charlas, anécdotas, recuerdos de los que partieron, pan horneado al calor de la memoria. Esto la noche del 1 de noviembre, la noche ponían, porque medianoche desde que venía a comer las almas, ponía guaguas así. Entonces luego la comida, aguacate, todo lo que sabía comer de junto, ponían ahí. Entonces para el día de mañana mismo agua iban llevando a panteón para hacer rezar. Y quizá para mantener este valor, esa conexión con nuestros antepasados, lo mejor sea revisar la historia. Y de lo más antiguo que sabemos es del tiempo de los incas, y tiene que ver con uno de los meses de su calendario, el llamado Aya Marcay Quilla. La referencia histórica que tenemos es que entre el mes de octubre y noviembre hubo una fiesta siempre muy arraigada, que era la de descubrir, desenterrar a los muertos, pasear los vivos a los familiares muertos y comer junto a ellos. Hacer este acto no era un acto penoso, no era un acto de dolor. La parte del dolor y del desastre nos viene con el cristianismo. Esta fiesta más bien era un recordatorio, una celebración, por eso se incluyen siempre alimentos. Una referencia que se tiene por el Aya Marcay Quilla, que es de esta fiesta inca, y recordemos que esa es de las cosas muy marcadas incas que nos quedaron en estos territorios, porque los incas no estuvieron tantos años como en otros lugares, es el hecho de beber la sangre de las llamas o beber la sangre de las aves sacrificadas y ponerlos como parte del rito. Porque los ritos sí es muy distinto a otros componentes de una fiesta popular. Este rito era como, de alguna manera, hacer una ofrenda, el hecho de beber esta sangre. Y luego venía la parte de la comida y de la bebida como tal. Entonces ahí sí podemos vincular
a las coladas. Pero las coladas de maíz en nuestros territorios siempre fueron muy variadas, porque tenemos coladas de maíz blanco y dentro de esas tenemos la colada del maíz morado, que es la colada morada en realidad, que tiene mayor porcentaje de harina morada. Entonces hay referencias que no podemos vincularlas a la receta, no podemos decir que la receta que hoy tomamos es el equivalente a beber eso. Esto porque las coladas y bebidas a partir de maíz eran comunes incluso antes de los incas. Eso quiere decir entonces que hay por lo menos 2 antecedentes para la colada morada, uno inca y uno anterior a ella. A la raíz inca ya la conocimos. Del otro lado, se sabe de una bebida llamada en quichua yanaapi, que antes debió haber tenido otro nombre, que hoy desconocemos, que incluía maíz morado, ataco y otras hierbas, sin sangre animal. Entonces, sabemos que las bebidas y mazamorras con maíz morado eran comunes en fiestas y ceremonias, y además que tomar sangre de animales era parte de los rituales de recordación de los muertos. Esto cambiaría radicalmente con la llegada de los españoles. Visto desde la visión de un cristianismo del 1400, del 1500, desenterrar a un muerto era algo profano, algo malo. Entonces empieza una persecución de estas costumbres y como todo ejército invasor lo que trata es de anular la cultura del invadido. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros ancestros? Lo que hacen es empezar a representar en otro tipo de muñecos, como por ejemplo con telas, se hacían muñecos que se llamaban los malquis. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, existe otra persecución, porque imagínate para alguien ver muñecos con formas de cuerpos, entonces era relacionado al oscuro, a lo negativo. Entonces de ahí empezó una variedad de alternativas de representar en muñecos a sus seres queridos que ya no podían ser desenterrados. Y ahí es donde de a poco esto va decantando en las masas, en el pan, que luego empezaron a consumir, porque recordemos que el trigo llega con los españoles. Fue así que la sangre se fue convirtiendo en colada y los restos funerarios en pan, como una forma adaptada de las costumbres indígenas que fue aceptable para las nuevas autoridades. De ahí, por ejemplo, que las guaguas de pan tengan la forma de cuerpos amortajados. Pero ojo, porque esa no fue la única forma que tomó el pan. En las ciudades grandes y especialmente, digamos, en Quito, solamente aparecen en los mercados las llamadas guaguas, pero el capítulo completo es la elaboración de personajes, se hace y de animales. Entonces, soldados, palomas, puercos. En Loja, por ejemplo, la puerca es famosa. Hay muchas investigaciones que en el tiempo prehispánico se acostumbraba a enterrar a los muertos rodeados con alimentos. Pasados los siglos y hoy, de hecho, aún la población indígena india del Ecuador, en algunos lugares de la sierra especialmente, celebran con banquete funerario esta fecha. Por supuesto que mucho del valor de las guaguas de pan y la colada morada viene de esa riquísima historia. Pero esa misma historia se queda solo en papel si no vamos a la cocina, a darle vida, un año más, a la receta familiar. Y si no tiene una, aquí le dejamos una inspiración. Estamos en el último trimestre del año y esto quiere decir que empezamos las reuniones familiares, a estar unidos, a volvernos a ver con nuestra familia. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? La colada morada. ¿Cómo hacemos nuestra colada morada? Pues la hacemos desde lo tradicional, desde lo popular y con un toque moderno. En estas sartenes, por la porción, vamos a agregarle la panela para generar un almíbar. Vamos con el babaco, vamos con la piña y vamos con la frutilla. Hicimos un lavado a las hierbas, nuestro respectivo y tradicional ataco, que lleva amaranto, cedrón, hierba luisa, hoja de naranja y hoja de arrayán. Todo eso lo pusimos a hervir por 45 minutos y luego lo dejamos reposar para el día de hoy. Solo calentarla, vamos a incorporar nuestra harina de maíz fermentada, que previamente la tostamos y la dejamos ahí 24 horas. Maíz negro, por supuesto.
La fermentación de la harina de maíz morada se hace 24 horas antes, dejándole en agua y que repose en temperatura ambiente. Y vamos a colocar nuestra previa licuada de mora con mortiño, el sabor frutal que hoy por hoy caracteriza nuestra colada morada. Nosotros vamos a poner las especias, que también es la mezcla, es el sincretismo de la colonia y lo que teníamos antes, ¿no? Anís estrellado, pimienta dulce y clavos de olor. También le vamos a poner ispingo, a la flor de la canela amazónica. Le dejamos que se infusione y que se cocine. Ya lo único que nos queda por hacer es añadir las distintas frutas que tenemos con los distintos almíbares para obtener el sabor de la colada morada. Y le dejamos que esté listo solo para servir. Le hemos pasado una olla de barro porque de cierta manera concentra más el sabor, le damos ese toquecito ahumado que se hacía antes en cocinas de leña. Al igual que las guaguas de pan, la colada morada también ha cambiado. Hoy es el resultado de sabores antiguos, especias de varios orígenes y ahora también de gustos más modernos. La colada siempre existió y nunca fue dulce. Esta colada era una bebida que tenía que tener el maíz porque obviamente como las chichas, como el resto de coladas, era energizante por su misma composición. Entonces te das cuenta que tiene naranjilla, que tiene ispingo, que tiene canela, que es algo muy amazónico, que tiene propiamente frutas andinas como el chamburo y luego el babaco. Entonces, cuando ves esa composición, entonces entiendes que esto viene de otros lados, no necesariamente es que indígenas enseñaron a mestizos. Entre esas, cuando tú haces el almíbar, el agua, el azúcar y le pones clavo de olor y le pones todas las especerías, te das cuenta que esta era la base de muchas preparaciones de postres monacales, de los monasterios y de las monjas quiteñas. Entonces, mezclar estos almíbares con las infusiones de las hierbas que encuentras en los bosques de la serranía ecuatoriana, entonces ves que es una composición de preparaciones. Con el tiempo esto fue modificándose y fue endulzándose hasta el momento de que han llegado a tener mucho protagonismo las frutas sobre la colada de maíz. Hoy no hay una sola receta de colada morada ni de guaguas de pan. Y quizá eso sea una fortuna, pues solo hay que buscar la que más nos guste. O mejor aún, prepararla en casa con ayuda de quienes más queremos. Y recordando a quienes ya no están con nosotros.